Memoria histórica y cultura de prevención. Son muchos temas que vamos a abarcar en este nuevo episodio del podcast de SECONRED y para ello me acompaña la doctora Claudino Galdes, secretaria ejecutiva de la CONRED. Secretaria, bienvenida a su casa, a este podcast. Hola, gracias, ¿cómo estás? Bienvenidos todos ustedes también a este espacio en donde vamos a hablar muchos temas interesantes y sobre todo de qué es esto, ¿verdad? De qué es la CONRED y sobre todo cuál es su rol y su importancia en la protección de la población guatemalteca, ¿verdad? ¿Qué es CONRED? Sí, si nos vamos a lo que dice la ley, la ley de CONRED señala que el propósito de la CONRED es prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción, es decir, rehabilitación y reconstrucción de los daños provocados por un desastre. Realmente, como lo veo yo, o sea, la CONRED está integrada por varias instituciones, tanto del sector público como del sector privado, y juntas, todas tienen que velar por la prevención, la mitigación, la atención y participar en la rehabilitación y reconstrucción. Entonces, como pueden ver, o sea, realmente es una instancia compleja que está integrada por varias instituciones y donde todas las instituciones del país deben participar, no porque sea una obligación, sino porque es una responsabilidad de todos los guatemaltecos estar preparados para los desastres. Un trabajo articulado que hacemos todos, al final, por el beneficio de todos, ¿verdad? Y por eso decimos que todos somos CONRED. Exactamente, o sea, esa es la idea. O sea, como dice la palabra coordinadora, o sea, la Secretaría Ejecutiva es donde nosotros trabajamos ahora, nos encargamos de hacer esa coordinación, de lograr que realmente el sector público y el sector privado trabajen interinstitucionalmente, coordinadamente, para no duplicar esfuerzos, para atender de una mejor manera a la hora de que sucede un desastre o una emergencia. Eficiencia, ¿verdad? Que se logre eficiencia, no duplicar recursos y que la población sea atendida. Exactamente, eso es parte de lo integral que buscamos, o sea, que no se dupliquen recursos. No sé si te recuerdas de los sismos del año pasado, en la secuencia sísmica que tuvimos, especialmente en Santa María de Jesús, tuvimos duplicidad de recursos, o sea, mucha gente, el guatemalteco es muy solidario, o sea, y siempre está dispuesto a apoyar, pero el problema es que hubo muchísimos recursos para un solo lugar, pero no para otro lugar. Entonces ese debería ser el papel y es parte de lo que nos deberían dejar hacer a nosotros como Secretaría Ejecutiva, coordinar y decir dónde se necesitan los recursos, no porque querramos tener un control de esos recursos, sino precisamente para eso, para ser más eficientes y no duplicar. Lamentablemente, cuando todos nos volcamos a atender a una sola comunidad, se ve que hay personas que reciben más que otros, porque no se distribuye equitativamente. Entonces, si dejáramos que el sistema funcionara como tal y dejáramos que CONRED o la Secretaría Ejecutiva de la CONRED coordine, entonces todos recibirían equitativamente y más eficiente los recursos o la ayuda humanitaria. Trabajar y bueno, lograr ese logro de una recuperación integral, de una respuesta integral, y sobre todo una preparación y una prevención, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar ahorita, el por qué estamos cambiando o por qué estamos trabajando porque la población y Guatemala logremos cambiar ese chip, doctora, de trabajar de la cultura de respuesta a la cultura de prevención. ¿Por qué es importante hacer ese cambio? Sí, porque y eso no son palabras mías, son palabras de Kamal Kishore, que es el representante de Naciones Unidas para el tema de gestión de riesgo. La emergencia o la respuesta a una emergencia es siempre más costosa que la prevención. Por eso es importante prevención, por eso es importante que como guatemaltecos empecemos a pensar que tenemos que estar preparados. Por eso son importantes los simulacros, todos los ejercicios, los protocolos que se hacen para poder prepararnos, que las familias tengan la mochila de las 72 horas, tengan su plan familiar de respuesta, no solo las familias, las comunidades, los municipios, los departamentos y también a nivel nacional, todas las instituciones públicas, privadas, la academia, todos deberíamos tener nuestro plan de evacuación, nuestro plan de respuesta. O sea, no sé si tú has tenido oportunidad de viajar, cuando uno viaja, o sea, mandan mensajes de que hay que evacuar, la gente evacúa. En Guatemala la gente no evacúa, o sea, ponen en riesgo su vida y sus bienes materiales primero que la prevención.
realmente debemos ya cambiar eso, o sea, nosotros tenemos que pensar ya en tener viviendas antisísmicas, estar preparados, o sea, no vivir en las orillas de los ríos, no vivir en las laderas de los barrancos. Yo entiendo que por necesidad eso ha ocurrido en este país, pero aún así podemos tener unas construcciones mejor preparadas para un sismo. No, y es parte de la memoria histórica, también va siendo parte de esta cultura de prevención que vamos teniendo, porque hablábamos de las secuencias sísmicas, o sea, no fueron hace 80 años las secuencias sísmicas, que fueron algo que estuvo sonando bastante en redes sociales, en el país, fue el año pasado y fue algo que sí sentimos todos y entonces es algo que tenemos que tener latente y que otros países, o sea, tienen parte de esa cultura que evacúan y todo, porque, por ejemplo, en países de Asia tienen presente, latente ese riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen ese fortalecimiento, ¿verdad? Es lo que buscamos también nosotros. Y hablaba sobre el tema de los costos, y es que también, doctora, usted nos dirá, no solo el tema económico, sino en vidas. Perdemos muchas menos vidas cuando trabajamos más en la prevención que en la respuesta. Y hablaba también de los planes de las comunidades. ¿Qué rol juegan las comunidades dentro del sistema Conred? ¿Qué pieza fundamental cree usted que las comunidades son la pieza más importante, son el corazón de esta Secretaría Ejecutiva o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, porque ellos son los primeros en actuar. O sea, el sistema escalonado funciona de abajo para arriba, desde lo local hasta lo nacional, comenzando por lo local, municipal, departamental y la nacional. Y las primeras 72 horas quienes van a responder a una emergencia son las comunidades. Las comunidades conocen su riesgo, las comunidades pueden gestionar mejor y saben también cuáles son sus mejores rutas de evacuación. Entonces, por eso es importante el conocimiento ancestral, el conocimiento comunitario es vital y eso es lo que debemos fomentar. O sea, las comunidades son las primeras que reaccionan también a la hora de una emergencia, o sea, porque imagínense que fuera la secuencia sísmica, lo que nos pasó, el claro ejemplo de Santa María de Jesús, la comunidad se quedó incomunicada, valga la redundancia, nos tomó 3 días llegar a la comunidad. Entonces, ¿quién dio la primera respuesta? La misma comunidad. Entonces, la comunidad se tiene que preparar, la comunidad tiene que tener su plan de respuesta, sus rutas de evacuación, tiene que tener la capacidad, exactamente, tener sistemas de alerta temprana, la capacidad de apoyarse mutuamente. Ellos saben quiénes, por ejemplo, si se cae una vivienda, saben quiénes viven en esa vivienda, sus vecinos, o sea, quiénes son, saben dónde hay personas con discapacidad, adultos mayores, niños que tienen necesidades especiales. Escuelas que pueden ser posibles albergues. Exactamente, bueno, no, las escuelas ya no pueden ser albergues. Ese es un dato importante. De acuerdo al Plan Nacional de Respuesta, el cual fue modificado el año pasado, las escuelas ya no deben ser pensadas en albergues. ¿Por qué? Porque los niños tienen que regresar a la normalidad. Sucede un desastre y los primeros que tienen que realmente regresar a las escuelas son los niños, y si pensamos que la escuela va a ser el albergue, ellos dejan de estudiar. Estamos paralizados. Entonces, lo que deberíamos pensar, y es algo que yo le he pedido a los alcaldes cuando he tenido oportunidad de hablar con ellos, de que piensen en hacer centros comunitarios o los salones de usos múltiples que se construyen, que los piensen ya como un albergue, ya con su batería de baños, para esa exactamente, con una cocina, baños separados para hombres y mujeres, pero baños con vestidores, baños con duchas, dignos, para que realmente, exactamente a la hora de que estén en un albergue, las personas tengan una, ¿cómo se diría? Un espacio digno donde se respeten sus derechos, donde puedan estar en buenas condiciones. Correcto, y es que también a la hora de una emergencia es parte de lo que buscan o esperan las familias, ¿verdad? El pensar en evacuar, pero hacia dónde vamos o qué nos espera. Y es, a fin de cuentas, también parte de lo que se busca como sistema Conred, ¿verdad? De lo que buscamos que las autoridades territoriales puedan fortalecer para darle lo mejor a la población y evitar que estas emergencias se vuelvan desastres. Vamos justamente a hablar entonces de un desastre, ¿verdad? Un hecho histórico en nuestro país, doctora, al que yo quisiera ya hacerle un enfoque, o bueno, que nos comentara aquí a los que nos ven y escuchan en el podcast, desde su lado ya como Claudino Galdes, ¿verdad? A su parte, a su lado de ser humano, ¿verdad? Sobre el terremoto de 1976.
¿Qué recuerda usted? Wow. O bueno, ¿cómo viven ese recuerdo en su hogar, sus familiares? Bueno, yo era niña cuando fue el terremoto de 1976. Recuerdo que vivíamos en la zona 11 con mis papás. Realmente, para serte sincera, yo no lo sentí. No sentí el... Fue en la madrugada, sí. O sea, en la madrugada, supongo que estaba profundamente dormida. Sí recuerdo que mi papá nos levantó, nosotros somos 4 hermanos, nos levantó a todos y nos dijo, hay que salir. Fue la reacción inmediata que tuvo. Sí, o sea, mi papá dijo, levántense ya, tenemos que salir. Está que en temblando. ese entonces no se hablaba de cultura, de hay que hacer esto, rutas de evacuación, fue o sea, inmediato. Sí recuerdo que cuando caminamos, o sea, de los dormitorios, digamos, a la sala y comedor, mis papás tienen, y aún los tienen, muchas fotos de nosotros, de toda la familia, se cayeron y el corredor estaba con vidrios, o sea, porque eran cuadros con fotos con vidrio, o sea, como una memoria histórica, digamos, o sea, así de una memoria vivencial, pero aún así salimos, o sea, nos sacaron, a la par de nosotros hay una escuela y hay un área como que te dijera yo, como un jardín, y ahí llegamos todos los vecinos. Ahí se fue su punto de reunión, fue nuestro punto de reunión, sin hablar planes, ni protocolos. Sin planes, o sea, salimos. Debido a que estábamos en esa época también en el conflicto armado, yo recuerdo también que hubo un atentado y que la escuela fue, o sea, hubo una amenaza de bomba en esa escuela. Y también nos evacuaron, entonces sabíamos cómo evacuar, ¿verdad? O sea, porque vivíamos en la época del conflicto armado, pero esa vez salimos a la escuela, por el terremoto salimos a la escuela y nos reunimos toda la cuadra. En esa época casi todos los niños que vivíamos ahí éramos casi de la misma edad, entre los 8 y los 12 años. Una misma generación. Para nosotros ¿verdad? Fue estar a las 4 de la mañana en la calle, o sea, qué alegría, o sea, no lo vivimos realmente. Mañana no vamos a ir a estudiar, dijeron Mañana ustedes, obviamente no vamos a ir a estudiar porque no pasó. Sí recuerdo que al día siguiente mi abuelita vivía en el barrio El Gallito. Mi abuelita vivía sola, tenía una tienda en el barrio El Gallito y mi papá dijo, vamos a ver a la abuelita. O sea, era lo más cercano que teníamos porque el resto de la familia vivía en el interior de la República. Entonces fuimos a ver a la abuelita y eso nunca se me va a quitar a mí de la memoria. Yo encontré a mi abuelita, ella, como te digo, tenía una tienda y estaba sentada en una pila eran 3 cajas de aguas Coca-Cola y estaba sentada ahí porque su casa se cayó completamente. O sea, la de ella y la de toda la manzana estaban totalmente en ruinas. Eso sí, eso nunca se me va a olvidar porque, como te digo, fue al día siguiente y el barrio El Gallito se cayó casi en su totalidad. Y fue muy triste verla a ella, sin nada. O sea, ella a las 3 de la mañana se levantó y ya no tenía casa. O sea, así, eso fue muy triste para nosotros. De pensar todo lo que habrán pasado en todo ese lapso de tiempo, ellos solos. Porque en ese momento fue tanto, la magnitud fue tan grande y fue todo el país que la ayuda inmediata no llegó en ese momento. O sea, hubo varios muertos. O sea, mi abuelita, gracias a Dios, no le pasó nada, pero sí sé de sus vecinos que sí fallecieron. Y eso es algo que yo siempre voy a tener en la mente. Por eso es para mí importante la prevención, ¿verdad? O sea, la nostalgia, la preocupación y muchas personas que vivieron ese sentimiento, que lo comparten, saben justamente del riesgo que es, ¿verdad? O sea, de cómo en la madrugada un susto puede cambiar la vida completamente, no solo de uno, sino de todo un país. Sí, y recuerdo, te digo que mi abuelita se fue con nosotros y durante meses vivimos en una carpa. O sea, todos en la cuadra tuvimos carpa, o sea, nosotros con mis papás salíamos los fines de semana a acampar, entonces teníamos una carpa y tuvimos la oportunidad de tener como una carpa, no como algunas personas lo vimos en la secuencia sísmica, que las personas hicieron sus casas con plástico, con cartones, lo cual tampoco es justo, o sea, porque no hay albergues adecuados. Entonces, en esa oportunidad nosotros tuvimos algo, ¿verdad? O sea, así y sí fueron, no te sabría decir cuánto tiempo, pero sí fueron varios días que estuvimos ahí, no había agua. Y cuando empezó a salir, estamos hablando de no había electricidad, no había agua, básicos. Exactamente, no teníamos ni agua ni electricidad, no podíamos entrar a la vivienda, o sea que así como que no era seguro, solo a sacar cosas, digamos, pero no estar adentro de la vivienda. Porque hasta que fueron evaluadas las viviendas ya nos dijeron ya pueden regresar, ¿verdad? Mientras tanto la casa y aún no así le pasó con nada, miedo, ¿verdad? Aún así con miedo y sí recuerdo que los primeros días cuando ya empezó a salir agua salía negra.
O sea, uno sacaba el agua del chorro y salía negra, o sea, no era lodo, ¿verdad? O sea, así. Y eso fue en la ciudad. En el interior de la República ha de haber sido mucho más grave, ¿verdad? Y justamente eso le iba a consultar, ¿cómo se habrá vivido esa tragedia, verdad? O sea, ¿cómo era lo primero que hicieron sus papás, los vecinos encender la radio, todas esas acciones que se hicieron? ¿Cómo vivió el país esa tragedia? ¿Y cómo cree, o bueno, qué lecciones cree que le dejó al país ese evento? Pues yo creería que nos dejó de lecciones que teníamos que tener una institución que atendiera ese tipo de emergencias. Y producto de eso fue que surge el CONE, el Consejo Nacional de Emergencias, que había que atenderlo. Considero que en ese momento el gobierno asumió bien su responsabilidad porque hubo una recuperación, no sé si fue rápida, no te sabría decir si fue realmente rápida, pero sí hubo una recuperación. Sé que hubo apoyo internacional y que tuvimos mucha ayuda. Creo que esa fue una lección muy grande que teníamos, que es tener una institución que atendiera la emergencia, que se encargara directamente, que coordinara, exactamente, que coordinara cómo se iba a atender, ¿verdad? Porque sí había hospitales, escuelas, había mucha necesidad, mucha gente muerta, más de 23,000 personas fallecidas, y entonces sí, creo que la lección más grande que tuvimos es que había que crear una institucionalidad que atendiera las emergencias. Como te digo, producto de eso fue que se creó el CONE, que después se convierte en lo que es hoy la CONRED, en 20 años cambiamos del CONE a CONRED. Este año cumple 30 años la CONRED de estar creada, o sea, en el 1996, y se convierte en una institución civil también, o sea, porque antes el CONE era del ejército. Y en el 96, con la nueva ley, se convierte en una institución dirigida por civiles, ¿verdad? O sea, así de... Ajá, secretaria, tengo entendido que el CONE, justamente para enganchar con lo que hablábamos anteriormente, el CONE tenía justamente ese enfoque más como de respuesta, atención de emergencia, y ya CONRED ya busca más como ese enfoque integral de, no, pues ya hay que prepararnos, hay que prevenir, hay que atender la respuesta, pero hay que recuperar. Ya CONRED también busca más ese enfoque integral, ¿verdad? Fue parte de esa transformación también. Sí, es parte de esa transformación y creo que es parte de lo que aprendimos en los 20 años después con el CONE, ¿verdad? Que no podíamos atender únicamente la emergencia, teníamos que tener otro tipo de enfoque. Entonces así es que se crea la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, dándole las funciones esas, como te digo, prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción. Entonces, y crea el sistema escalonado, crea ya una institución como sistema, porque antes era una sola institución la que ejercía toda la función, y la CONRED se crea donde hace que todas las instituciones se involucren para poder, o sea, no es una responsabilidad únicamente de esta institución, sino de todas las instituciones. Tenemos que compartir eso y tenemos que pensar en prevenir. Por eso es que para mí es importante que ya todos deberíamos tener ese chip incorporado, así como los niños vienen ahora que ya saben usar la tablet, a los papás el internet, que ellos le vienen a decir, mami, mira, es que pone esto y exactamente, esto. Exactamente, o sea, ya tienen el chip incorporado, mochila. Entonces el chip lo tenemos que tener incorporado nosotros, y ahí es donde creo yo que debemos inculcar esa cultura de prevención en los niños. O sea, los adultos ya es difícil que cambiemos, pero los niños todavía pueden cambiar y pueden integrar esa cultura de prevención en su chip mental. Sí, porque decíamos, este tipo de emergencias, de tragedias, nos dejan esa lección institucional, ¿verdad? Gubernamental, pero como sociedad, ¿qué lecciones nos dejan, verdad? O sea, también debemos de aprender como sociedad, y hablábamos justamente esto de dejarle la cultura, bueno, de fortalecer como generaciones todos, ¿verdad? Como sociedad, este tipo de acciones que nos van a hacer formar nuestra cultura de prevención, ¿verdad? Vamos también encaminados hacia los 30 años, usted lo mencionaba, doctora, ¿verdad? ¿Cuáles considera que han sido los principales avances en el país que ha tenido CONRED, ¿verdad? O sea, yo recuerdo, cuando inicié en CONRED, yo inicié en 2020, se empezaba a hablar ya de las nuevas sedes, ¿verdad? O sea, ya no es solo únicamente, piensan que CONRED, o bueno, CONRED, la Secretaría, está únicamente aquí en la capital, en la avenida Hincapié.
O sea, la presencia de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED está en todos los departamentos del país, está en varias regiones. Sí, realmente sí. Nosotros yo creo que es parte de lo que se ha venido trabajando desde que la CONRED existe, es en hacer que esta institución, o más bien la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, esté en todo el país. Y hemos utilizado la regionalización administrativa que tiene el Estado, y tenemos dividido el país en las 8 regiones, y en las 8 regiones tenemos presencia. Idealmente deberíamos tener más presencia. O sea, es parte de lo que yo he estado planteando desde que asumí la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, que deberíamos tener presencia en los 340 municipios del país. Idealmente debería ser esto, porque para mí la gestión de riesgo debería ser un eje integral de todas las decisiones que se tomen. Desde que se va a construir una casa, hacia el desarrollo, ¿verdad? Va de la mano. Se va a hacer el desarrollo. O sea, si se toman decisiones en relación al desarrollo, debería tomarse en cuenta la gestión de riesgo. Entonces deberíamos estar en toda la República, asesorando a las autoridades para que las decisiones que tomen sean pensadas en prevención y en gestión de riesgo. Sí, que la prevención nos ayude a evitar, a construir más riesgo, ¿verdad, doctora? Exactamente. Y justamente esta descentralización prácticamente, ¿verdad?, nos ha ayudado también a tener ese acercamiento a los territorios y a la población. Entonces, comentábamos, ¿verdad?, ya este año vamos arribando hasta el 30 aniversario del sistema CONRED, y como parte de las actividades que estamos pues impulsando está el simulacro nacional, ¿verdad?, que es también para impulsar esta cultura de prevención. Doctora, no sé si tiene una invitación, ¿verdad?, ¿qué puede esperar la población de esta actividad y por qué es importante que participen? Sí, como se pudieron dar cuenta, cambiamos de fecha, del 4 de febrero lo pasamos al 24 de febrero, no porque no consideráramos que el 4 de febrero es una época, un día importante, una fecha simbólica en donde deberíamos conmemorar y hacer una memoria histórica de las víctimas, ¿verdad?, del terremoto. Lo que sucede es que por el estado de sitio y por el sarampión, que el Ministerio de Salud a través del sistema ha recomendado que no se hagan reuniones masivas, que se tomen las medidas de prevención respectivas para que no se propague el sarampión, decidimos suspenderlo o posponerlo más bien y pasarlo para el 24 de febrero. En ese sentido, y yo invito a toda la población guatemalteca para que se sume a este simulacro. La idea es poner en práctica todos los protocolos. La CONRED ha establecido muchos protocolos, el Plan Nacional de Respuesta, planes de evacuación, el Plan Familiar de Respuesta, para que lo pongan en práctica. La idea es mostrar o poner en práctica, vuelvo a repetir, poner en práctica estos modelos, estos protocolos y ver si funcionan. Que la gente conozca sus rutas de evacuación, que la gente conozca quiénes son sus líderes comunitarios, que conozca quiénes son sus autoridades, a quién deben abocarse en caso de una emergencia. Si, por ejemplo, tienen una persona con discapacidad, conocer qué es lo que tienen que hacer o implementar acciones para poder hacer que esta persona evacúe rápidamente. Esa es la idea de este simulacro, que empecemos a fomentar la cultura de prevención, que las personas empecemos a pensar que es importante estar preparados. Yo no estoy diciendo que esto significa que va a haber un terremoto pronto, eso no lo podemos predecir, pero sí tenemos que estar preparados. Es parte de lo que deberíamos ser como ciudadanos, como personas responsables, prepararnos ante cualquier emergencia. En este momento es un simulacro por sismo, por lo nuevamente invito a toda la población a que se sume a este simulacro, que se inscriban, se registren con nosotros para poder poner en práctica sus planes de evacuación. Muchas gracias, doctora. Sí, y es que también no solo la población, también nosotros como sistema CONRED nos hemos estado preparando, ¿verdad? Cuerpos de socorro, enlaces, hemos tenido aquí también la participación en el Centro de Operaciones de Emergencia a los enlaces también que han estado participando, ¿verdad? Para prepararse ellos también y saber qué deben de hacer con sus roles y funciones a la hora de una emergencia, ¿verdad? Porque como usted bien lo decía, no es únicamente, o sea, ahorita el ejercicio es para
en caso de un sismo, ¿verdad? Pero estas prácticas nos pueden servir para cualquier otra emergencia, porque Guatemala está expuesta a muchas amenazas, ¿verdad? Entonces, es para estar preparados. Recuerden en casa, entonces, estar pendiente a nuestras redes sociales para poder estar pendientes, ¿verdad? El poder estar conectados. Participen de este ejercicio, ¿verdad? Porque con red somos todos. Así es. ¿Y la prevención, doctora? Es tarea de todos. Muchas gracias por estar conectados en este podcast de C con Red. Muchas gracias, doctora, por todo su tiempo, ¿verdad? Por todo lo que logramos platicar el día de hoy. Esperamos que podamos tenerla nuevamente por aquí. Y gracias. Así que vamos a cerrar este episodio y los esperamos en una próxima. Feliz día. Gracias a ti por la invitación.